Señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 27 de septiembre del año 2017. Saludando a Gerardo Caetano, que vuelve. Buen día. Buen día para todos. Rafael Porcecansky, que sigue ahí. Buen día para todos. Felipe Schipani, buen buenos día. Días, Emiliano, buenos días. Y Juan Gavito, que reaparece, invitado, después de tanto tiempo. Juan, un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Buen día, muchas gracias, el gusto es mío. Vamos a conversar de por lo menos dos temas, quizás un tercero entero, depende de cómo nos organicemos. Pero veamos quizás la noticia más llamativa, más desconcertante de estas últimas horas. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, informó ayer en conferencia de prensa que su cartera investiga con urgencia la denuncia realizada por un peón rural de Salto que sostiene que recibió castigos físicos por haber reclamado el pago de horas extra en una estancia. El peón, de 54 años, dice haber sido agredido por el capataz y luego amenazado por el dueño del establecimiento donde trabajaba. Murro indicó que, de comprobarse los hechos tanto a nivel policial, judicial y ante el propio ministerio, se estará configurando un hecho gravísimo y no habitual. El PIT-CNT repudió la golpiza que denunció el trabajador rural y le ofreció asesoramiento jurídico para que lleve adelante su reclamo. Se pronunciaron también la Asociación Rural y la Federación Rural. La Asociación Rural, mediante un comunicado, remarcó que repudia absolutamente y con total severidad todo acto de violencia en cualquiera de sus formas, exhorta al cumplimiento estricto de las normas laborales vigentes y por sobre todo al respeto de la persona del trabajador rural y sus derechos, y declara que vela para que todas las diferencias o conflictos en el plano laboral no sean solucionadas por acuerdo de partes, que las que no sean solucionadas por acuerdo de partes sean dirimidos por las vías y en los ámbitos competentes. ¿Cómo han visto este caso? Gerardo, empezamos contigo. Rafael, levanta la mano, vamos primero con él entonces. Estuve hasta altas horas de la madrugada discutiendo este tema con unos cuantos amigos reales y virtuales. Y creo que tiene muchísimas puntas. Sí. Primero, vuelvo otra vez a Robert Merton. Establecer los hechos. ¿Qué tenemos acá hasta ahora? Comprobado fehacientemente. Tenemos una denuncia gravísima. Bien lo dice el ministro Murro, gravísima. El sistema judicial aún no ha laudado este tema. Esto necesita ser laudado para establecer conclusiones más seguras. Por la hora estamos en el plano de la denuncia. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que ha actuado como si la justicia ya hubiera fallado. Y esto es muy grave. Esto también es muy grave. Bien hizo el ministro Murro en hablar en condicional, de comprobarse esta denuncia. Porque aquí, junto a esta denuncia, también circula otra versión, de que hubo un problema personal. Lo que está comprobado es que hubo un problema entre el capataz y entre el empleado, entre el peón, y que hubo una agresión, por lo menos de un lado hacia el otro, seguro, desde el capataz hacia el peón. Las razones exactas de la denuncia, las razones exactas de la agresión, las causas que la motivaron, no están todavía comprobadas fehacientemente. Estamos en una etapa de suposiciones aún. Mirá, y esto lo digo, ayer la producción de Perspectiva sí, conversó con el abogado del trabajador. En todo caso, después les doy algún detalle más, pero en particular le consultó sobre estos audios anónimos de WhatsApp que circularon y en donde se relataba que el peón había tenido una relación con la pareja del capataz, que habría sido el motivo de las agresiones. Bueno, el abogado desmintió por completo esa posibilidad. Bien. Simplemente digo que estamos todavía... Pero la investigación recién empieza. Hoy la justicia va a actuar, ¿no? Exacto. Entonces, ahora voy al segundo tema. Y yo sigo las redes y no voy a hablar de Juan y de María. Señores, voy a hablar de dirigentes, de militantes sindicales, de personas con un perfil público y con un rol público, con un papel público, que tiene que ver con la formación de opinión. Vi cosas muy, muy graves. En primer lugar, ya circula con nombre y apellido y foto el capataz y el dueño de la estancia, imputados ya como culpables y con insultos gravísimos. Ya han sido linchados en las redes. Esto está, la foto, el nombre y apellido y unos epítetos inimaginables. Se ha dicho
de parte de algunos dirigentes, lo he leído, que si el Partido Nacional gana, si en las próximas elecciones, cuidado de los trabajadores y trabajadoras, que le puede pasar lo que le pasó al peón de Salto. Gravísimo. ¿Por qué? A raíz de que hubo un muchacho del Partido Nacional de declaraciones impresentables, hay que decirlo, que pedía palo y exilio para los militantes sindicales. Ayer yo vi al diputado Pablo Abdala, ¿no, senador? Sí, diputado Pablo Abdala, desmarcarse rotundamente, por ejemplo, de ese muchacho. Entonces, me preocupa mucho las redes, me preocupa ese libertinaje, yo lo llamaría, y estoy pensando en lo que se viene, estoy pensando en que se viene 2019. Si vamos a hacer esta clase de política, vamos por un pésimo camino. Bueno, vino con la máquina... Durmió poco, Rafa. Sí, se concentró mucho en el tema. ¿Les dejó espacio a ustedes? A ver, ¿qué tiene para decir Gerardo? Sí, claro, por cierto. En primer lugar, por supuesto, en un Estado de Derecho, el que juzga es el Poder Judicial y todas las garantías del debido proceso. Esto tiene que ser un marco absolutamente indispensable. Yo, por salud mental, no entro a las redes. Creo que es un espacio... Entonces pudiste dormir bien. Sí, es un espacio que se ha vuelto hospitalario para la canallada, para la mentira, para la infamia, para la estupidez. También para intercambios positivos, pero es un mundo en el que yo no entro. Pero vamos a los hechos. Y los hechos son que un trabajador... y las fotografías lo muestran, ha sido objeto de una golpiza. Y las versiones que circulan de manera más insistente refieren a que esa golpiza se instala en un desbordamiento absoluto de la ley vigente sobre los trabajadores rurales, con condiciones de trabajo que violentan la ley. Se habla de 14 horas de trabajo ininterrumpido, y los sindicatos, tanto la SUNATRA, la Sociedad de Trabajadores Rurales, como el PIT-CNT, han hecho sus reclamos, y lo que me parece también muy bien, la Asociación Rural y la Federación Rural han repudiado en términos contundentes y categóricos este episodio, del mismo modo que el ministro. Yo lo que digo es que este episodio no es aislado. Este episodio, si bien no es habitual, se repite. Y se repite en un medio como el medio rural, en donde los sindicatos son débiles. Y la vigencia de la ley tiene problemas. Entonces es un medio en donde la asimetría de poder debe ser contestada por una rendición de cuentas, por una fiscalización por parte del Estado que sea muy severa, muy severa. De confirmarse estos hechos, estaríamos en primer lugar con un delito flagrante que desborda varias de las leyes trabajadoras que dan protección a los trabajadores rurales. Supongo que no tengo que aclarar que estoy 100% de acuerdo con eso. No tenés que aclarar, para nada, Rafa. 100% de acuerdo. Pero para nada. Pero yo celebro que además de una ley que es una ley justa, la ley de 8 horas para el trabajador rural, lo que impone, entre otras cosas, que si hay condiciones que requieren un trabajo que va más allá de las 8 horas, razonable, bueno, se impone el pago de horas extras. Todos sabemos que en el medio rural eso es absolutamente novedoso y no ha existido, pero yo también celebro la existencia de sindicatos. Y por eso digo que en un Estado de Derecho es absolutamente decisivo leyes justas que protejan a los trabajadores, pero también que establezcan un equilibrio, pero también es absolutamente importante sindicatos. Por eso, de este episodio también reivindico la fuerza con que el sindicato de trabajadores rurales y además la central sindical ha entrado de inmediato, incluso este hecho se conoce varios días después de haberse producido, lo cual nos lleva a decir, bueno, pero ¿por qué? Sindicatos que han ido de inmediato para respaldar de manera efectiva al trabajador.
A propósito de la primera intervención de la de Rafael, y bueno, algo dijo en el mismo sentido Gerardo, vienen algunos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Gabriel pregunta, ¿qué pasó ahora que algunos se indignan con los linchamientos en las redes? Muy simple, ¿cambiaron las personas linchadas? Porque otro oyente dice, ¿y a Sendik no lo juzgaron y lincharon ya dando por hecho todo lo que se denuncia, por ejemplo, con respecto a ANCAP? ¿Dónde está el resultado de la actuación judicial? ¿Respecto al título? No, respecto a las denuncias contra él. Como que a Sendik se lo juzgó y se lo linchó y estuvo el nombre en la picota durante meses y meses, ¿por qué ahora se alarman de que a esta gente involucrada en este caso yo no lo se la escrache, entre comillas? Sí me indignó, por ejemplo, ese muchacho que había trabajado y ganado 10.000 pesos en forma totalmente legítima y que lo posteó en su muro como una cosa buena, y a ese muchacho lo unieron con un rapiñero. Lo unieron con un rapiñero que también había robado 10.000 pesos y lo lincharon hace poco. O también como lincharon a los muchachos que estuvieron en la Tribuna Ámsterdam en aquel clásico de la garrafa, por ejemplo. Ojo, las redes se están transformando en un espacio muy complejo. O como lincharon a los enfermeros que después los absolvieron, ¿no? Recordemos ese episodio. Como tantos. El caso Sendik es más complejo por la intervención política, realmente, requiere otra lectura. Sí, y además arranca tengo la impresión con un de que tema estamos hablando de situaciones diferentes. Pero creo bueno, que aparece... sí, ¿verdad? Y arranca con un Sendik cometiendo un error público muy manifiesto, que fue el del título. Seguimos. Todo empieza con el título. Juan. Sí, voy a tratar de sintetizar porque tengo varios aspectos con enfoques diferentes de los que se han dicho. Está claro que sí hay un hecho que aparentemente y sin aparentemente está probado, que es un delito de lesiones, es decir, que el episodio de violencia existió. Pero creo que es equivocado abstraer este hecho, sustraerlo de una realidad social más grande. Estamos rodeados de episodios de violencia en todos los ámbitos, urbanos y rurales. Ya no hablemos de la violencia de la delincuencia, estamos hablando de la violencia en las relaciones interpersonales, las agresiones a las maestras, la violencia intrafamiliar. Tenemos un niño o adolescente de 14 años asesinado hace un par de días. En San José, ya no un peón rural, sino un pequeño productor rural mató a palos a su mujer, vamos a decirlo crudamente porque es un episodio muy triste. Quiere decir que por encima de la presunta violación de derechos laborales, que es lo que falta probar, hay una cuestión que para mí es mucho más importante, y es cómo nosotros todos juntos, los que pensamos distinto en materia filosófica y política, nos ponemos de acuerdo para encarar este fenómeno social que es un crescendo de violencia que es inadmisible, que se está desdibujando lo que conocimos como sociedad, por lo menos lo que conocí yo cuando me crié. Entonces creo que se hace muy mal cuando se saca del trillo de este problema fundamental social hacia el trillo de lo laboral no probado, tampoco no probado ni por la positiva ni por la negativa, vamos a decir. Pero sí, en eso concuerdo con Rafael, cuando inmediatamente se quiere politizar el tema y sacar de ahí, azuzar, digamos, lo que podría ser el enfrentamiento patrono, obrero, sindicato versus no asociado, porque en definitiva también el capataz es otro trabajador. Creo que no se ha mirado mucho ese aspecto. Entonces tenemos un hecho probado que refiere a las relaciones interpersonales totalmente deplorable y un hecho a probar que dependerá, digamos, de lo que obtenga el Ministerio de Trabajo y la Justicia. Y creo que, reitero, se hace muy mal en desvirtuarlo. Y digo, agregando lo que decía Rafael sobre las redes, que incluso se falsificó un tuit atribuyéndolo a la calle Pou. Entonces, hay gente que está preocupada más que en solucionar los problemas, en ver cómo hace política de los problemas. Otro mensaje que llega de la audiencia, dice alguien, Gonzalo, que conoce el medio, en el campo las diferencias personales llevadas a su extremo terminan por dirimirse muchas veces en forma violenta. Sí. Y en ocasiones, tantas veces, ocurre que es a la inversa. Peón agrede capataz. No es justificativo,
este hecho fue utilizado para alimentar el odio de clase, que lo resuelva la justicia, Bueno, etc. daría, no quiero monopolizar, pero daría también para un análisis sociológico o histórico, incluso la forma como se pega con el rebenque en situaciones de sometimiento al otro, que es como una especie de afrenta adicional. En campaña se lo ve de ese modo, del mismo modo que en el duelo criollo viejo, cuando en lugar de pegarle una puñalada directamente le metían un planchazo. Es como diciendo, bueno, te desprecio tanto que ni siquiera te mato. Es horrible, pero no puede ser que antes que la persona esté el trabajador. Yo creo que primero la persona, después lo situamos como trabajador. Felipe. Sí, resulta muy oportuna la intervención de Rafael, porque tenemos que tener cuidado con los tribunales populares, ¿no? Que creo que las redes sociales le han servido de soporte a todo tipo de opiniones, todo tipo de lucubraciones que se hacen cuando los hechos están recién dados a conocer. O sea, no han pasado 24 horas de esta situación, de esta denuncia, no ha intervenido aún la justicia y la justicia la dará. Lo que sí es repudiable es el hecho constatado, ¿no? Que es la agresión, ¿no? Que son los rebencazos. Las circunstancias de cómo se dieron esos hechos de violencia, bueno, habrá que investigarlas y la justicia la dará. En el caso de que sea en el marco de una relación laboral, desde ya es condenable. O sea, creo que todos lo condenamos. Pero vaya a ser por otra razón, hay versiones que hablan de situaciones de sentimentales, entre medio. Bueno, yo no sé, eso lo elaborará la justicia, pero en cualquier escenario es repudiable, sea por el motivo que sea. La violencia per se es repudiable. Lo que sí creo que hay que tener bastante cuidado, bastante tino en algunas declaraciones, como muy bien se decía. Parece razonable que los sindicatos defiendan a sus trabajadores, pero tienen que cuidar el tono de las cosas que dicen, porque otro error en el que se incurre es la generalización, ¿no? Y si uno lee ayer la declaración del PIT-CNT, se refiere en primer lugar a las patronales, como si el capataz formara parte de la patronal. El capataz es un funcionario más, es un trabajador más del emprendimiento agropecuario. Es el jefe, digamos, del resto de los trabajadores, pero no forma parte de la patronal. Eso en primer lugar. Y en segundo término, haciendo comparaciones, los mismos que denuncian ante la OIT las condiciones a las que se ven para llevar adelante la tarea, son los que después... Yo creo que ese es un error muy importante. No podemos abarcar a toda una colectividad, porque hay muy buenos estancieros y patrones del medio rural, como habrá otros que no lo son, como lo hay en todos los ámbitos de la sociedad. Pretender estigmatizar a determinado sector de la actividad productiva, de la actividad laboral de la vida del país, creo que es un grave error en el que se incurre, pretendiendo explotar un viejo discurso, que es el discurso de la lucha de clases, que es el discurso del enfrentamiento, que es el discurso a partir del cual nosotros somos los buenos y los otros son los malos, que lo único que quieren es explotar al trabajador. Creo que ese discurso no nos lleva a nada. Entonces, la Federación Rural, el comunicado de la Federación Rural va por ese lado, ¿no? Manifiesta su rechazo a la pretendida generalización de este tipo de hechos en el ámbito rural, pues se trata de casos aislados que no representan a la comunidad rural. ¿Me permitís, Emiliano? Por supuesto, vuelvo a ratificar, absolutamente en contra de los tribunales populares, particularmente de ese escenario virtual de las redes, que funciona en todos los sentidos y que además tiene, en este país donde los partidos se importan tanto, la mala cosa de partidarizar de inmediato conflictos. Absolutamente de acuerdo. No tan de acuerdo en separar la violencia interpersonal de la violencia vinculada con el violentamiento de derechos. Yo creo que cuando a un trabajador, de confirmarse los hechos, pero también tiene que confirmarse todo el episodio que ha ido a los rebenques, de confirmarse los hechos, a un trabajador que se le hace trabajar 14 horas, se le está infringiendo violencia, tan grave como la otra violencia. Hay una violencia institucionalizada y, ojo, la sensibilidad social, que no es patrimonio de ningún partido ni de ninguna ideología, nos tiene que llevar con inmediato celo frente al cumplimiento de una ley que en un medio en el que todos sabemos es un medio desprotegido para los trabajadores, como el medio rural,
Bueno, velar doblemente para... justamente eso es lo que no está aprobado. Pero permitir. Tampoco está aprobado la magnitud y el porqué de la violencia. Sin embargo, tú de inmediato sacás una sensibilidad por la violencia del fustazo. Porque me baso en lo probado. Pero en eso tampoco está aprobado. Simplemente la justicia no se ha expedido sobre eso. Ahora, planteás como una especie de distanciamiento respecto a al violentamiento de los derechos. Mi sensibilidad de inmediato se desata para las dos cosas. Sí, y lucha de clases, yo nunca he creído en la lucha de clases, pero muchas veces quienes más afirman la lucha de clases son empresarios que sobreexplotan a los trabajadores. Por ejemplo, si se confirmara que hay un empresario que le establece a su trabajador una jornada de 14 horas, eso es lucha de clases. Por lo que celebro mucho, primero, la existencia de sindicatos que de inmediato dan apoyo al débil para que el débil actúe ante la justicia, que es la que falla en un Estado de Derecho democrático y republicano. Pero también celebro, y con la misma firmeza, que las gremiales empresariales vinculadas con el sector hayan salido en términos inequívocos, muy duros, y con sensibilidad social. Sí, señor. Y Gerardo, yo te agrego una cosa, un solo matiz. Estoy de acuerdo en una cosa. El trabajador rural tiene históricamente relativa desprotección frente al trabajador urbano, industrializado, por un montón de elementos. El medio del interior, el interior profundo, también, por ejemplo, en otro tema, la dimensión de género, la violencia doméstica, es muy frecuente en el interior. Y el abuso infantil también. Son fenómenos que tienen una sobreincidencia en el interior del país. Y apoyo con las dos manos lo que ha hecho la administración del Frente Amplio con los trabajadores rurales y con las trabajadoras domésticas, otro sector frágil, con apoyo también muchas de esas medidas de todos los partidos, hay que decirlo. ¿Tá? O sea que ha sido una situación, es una situación que comparativamente ha evolucionado en la dirección correcta, en la dirección favorable. Y como bien decía, si estos hechos se comprueban que tienen una naturaleza de corte laboral, es un hecho gravísimo que tiene que ser repudiado por gremiales empresariales y también por partidos políticos. Y fue hecho, y ha sido hecho. Yo lo que creo que no se puede contraponer como cuestiones excluyentes los dos niveles de análisis y los dos niveles de respuesta. Yo también concuerdo en que una vez que se pruebe si es que existió la falta desde el punto de vista laboral hay que castigarla severamente. Lo que no apruebo en este caso y en muchos otros que se han dado es el uso político del episodio que en lugar de propender a la solución del problema, a la erradicación de las manifestaciones de violencia o a las eventuales erradicación o a la eventual erradicación de conculcación de derechos laborales, inmediatamente lo que quiere es erosionar el prestigio del supuesto adversario. Cuando hablo del adversario me refiero al adversario político y al adversario social, porque hay gente que todavía está en la lógica de la lucha de clases y eventualmente del odio de clases, y yo creo que eso es lo que está mal. Yo acuerdo, creo, Juan, no te lo estoy atribuyendo a ti, Gerardo, estoy fundamentando. El que separa fuiste claro. tú, y hay una cuestión de sensibilidad que para mí es una, y tú planteas como dos escenarios de sensibilidad distinta, dos niveles del análisis. Sí, claro. El odio de clase, que yo repudio, también está en un empresario que le impone a su trabajador 14 horas de trabajo. Claro, sí. Pero eso nadie lo ha probado. Y también se ve, explotación y trabajo esclavo. Y también se ve el odio de clase en ese tuit tan desafortunado de ese joven dirigente y militante del Partido Nacional. Totalmente de acuerdo. Está en todos lados. Totalmente de en acuerdo. todos los frentes. Yo comparto lo de Gerardo, totalmente. Me parece de plano absolutamente compartible. Ahora digo también, son fundamentales los sindicatos, pero uno espera que el sindicalismo no se ponga la camiseta, sin elementos. O sea, la acusación que hace el PIT-CNT, ¿no?, a todas las entidades agropecuarias, me parece un exceso, ¿no? Plantear de que esto de alguna manera no se justifica, porque después van a plantear a la OIT pretendiendo adjudicarle la responsabilidad de esta explotación, si los hechos realmente se confirman. Me parece que es un agravio gratuito a la central de empresarios del sector, ¿no?